Vamos a revisar hoy un tema bastante importante en medicina interna, a veces subdiagnosticado, se nos puede pasar por alto. Entonces, la idea es entender el contexto en qué pacientes plantear hipertensión arterial secundaria. Y una vez que nos hemos planteado el contexto de en qué pacientes plantear hipertensión secundaria, saber también cómo comenzar a investigar esos casos, ¿no? Siempre en medicina interna tenemos nosotros escenarios clínicos en los cuales plantear diferentes patologías. Esto es lo que vamos a tocar el día de hoy, algunos conceptos, indicios clínicos, sobre todo en qué pacientes nosotros podemos empezar la investigación de hipertensión secundaria. Vamos también a revisar las causas más frecuentes. Vamos a darnos cuenta que la frecuencia quizá pueda ser distinta en diferentes grupos. Antes de nosotros plantear hipertensión secundaria, tenemos que tener en claro que ese paciente no debe responder a otra condición, ¿no? Lo que se llama la pseudoresistencia, ¿no? Quizás no estemos manejando bien al paciente, quizás no lo estemos abordando bien y nos estamos yendo al otro extremo, en plantear una hipertensión secundaria cuando en realidad es un esencial primario. Y luego vamos a ver la evaluación independiente de causas comunes y de otras causas. Empezamos con el concepto, ¿no? Es un aumento de la presión arterial debido a una causa identificable. Se sabe que corresponde al 5 a 10% de las causas de hipertensión arterial. O sea, la hipertensión esencial, pues, va a corresponder al 95-90% de los casos. ¿Es factible, es viable, es recomendable hacer el descarte de hipertensión arterial secundaria en todos los pacientes? La respuesta es no. Muchas de las causas de hipertensión secundaria son de detección costosa y laboriosa. No corresponde esto, ¿no? Teniendo en cuenta además que la mayoría de los pacientes van a tener hipertensión arterial esencial o primaria. Sin embargo, sí es importante tener, como les dije, el contexto, la idea de en qué pacientes nosotros debemos buscar hipertensión secundaria. ¿Por qué? Porque si averiguamos la causa en determinado paciente de hipertensión secundaria a menor edad, es más factible que haya mejor respuesta terapéutica. Ustedes tendrán el concepto, quizás habrán leído, les habrán dicho que la hipertensión arterial secundaria es potencialmente curable. Sí, pero uno de los factores que va a determinar la cura es justamente la edad de detección. A menor edad de detección, mejor respuesta terapéutica. A mayor edad, menor respuesta terapéutica. Ahora, todos los pacientes en los cuales manejamos, detectamos la causa de hipertensión arterial secundaria, ¿se curan? No todos. La mayoría incluso va a seguir con hipertensión. ¿Por qué? Porque igual esos pacientes pueden tener de base hipertensión esencial, primaria. La frecuencia de hipertensión esencial o primaria es tan igual que en cualquier otro paciente. Si yo puedo tener un feocromocitoma, extirpo el feocromocitoma y sigue hipertenso, quizás no a los niveles previos, pero puede seguir hipertenso porque de base puede que tenga hipertensión esencial. Si bien es cierto, la hipertensión arterial secundaria, como les mencioné, corresponde solamente al 5 a 10% de los casos que se reportan, esta frecuencia pueda que sea mayor en la población con hipertensión resistente. Vamos a revisar algunos otros conceptos. Por ejemplo, ¿a qué llamamos hipertensión resistente? Es aquel paciente que mantiene presiones de más de 140-90 a pesar de recibir 2 fármacos antihipertensivos y un diurético. 3 fármacos entonces, de los cuales uno de ellos tiene que ser un diurético. Eso se llama hipertensión resistente. En esos pacientes con hipertensión resistente, obviamente la frecuencia, la prevalencia de hipertensión arterial secundaria va a ser mucho mayor. Son los conceptos que tenemos que manejar. Lo siguiente que vamos a ver son los indicios clínicos, ¿no? Me refiero al contexto, al background, al escenario en el cual nosotros vamos a plantear una hipertensión secundaria, ¿no? Yo siempre hablo en medicina interna de el escenario clínico, el contexto, ¿no? ¿En qué contexto vamos a plantear nosotros hipertensión secundaria? Por ejemplo, ¿en qué contexto planteamos nosotros diabetes mellitus? Podemos plantearlo, pues, en un paciente obeso,
con acantosas nigricans, con malos estilos de vida. Entonces, ¿en qué contexto nosotros planteamos hipertensión secundaria? ¿En quiénes pensar eso? Vamos a pensarla, por ejemplo, cuando tenemos una aparición temprana de hipertensión arterial. ¿A qué me refiero con aparición temprana? Pacientes menores de 30 años, no obesos y sin historia familiar de enfermedades cardiovasculares, ¿no? En mi familia no hay obesos, diabéticos, hipertensos. Un muchacho universitario de 20 años, no obeso, sin papá hipertenso, sin mamá diabética, con hipertensión, tendría que pensar en secundarismo. También la aparición de hipertensión arterial antes de los 15 años, igualmente. Cuadros de hipertensión severa. Hipertensión severa es lo mismo que decir crisis hipertensivas. O sea, de por sí un paciente que acude a emergencia, ya sea con una emergencia o una urgencia hipertensiva, deberíamos igual pensar en hipertensión secundaria, descartar o pensar en esa condición. Hipertensión resistente, ya lo mencionamos, ¿no? Pacientes que reciben 2 antihipertensivos más un diurético, 3 fármacos entonces, y que mantienen presiones mayores o iguales a 140. Igual ese grupo, pensar en hipertensión secundaria porque ciertamente es más frecuente la hipertensión secundaria. Hipertensión maligna o acelerada. Hipertensión de reciente aparición con daño en órgano blanco, por ejemplo, en el fondo de ojo, hemorragias, papiledema, aparición de falla cardíaca o edema pulmonar, por ejemplo. Aumento agudo, llámese crisis hipertensivas, o la habilidad en la presión arterial. Presiones que suben y bajan, casi de forma paroxística o súbita. Pensar en hipertensión secundaria. Y otro grupo de pacientes interesantes, pacientes con hipertensión y trastornos electrolíticos, como por ejemplo que hipocalemia y también trastornos ácido-base, por ejemplo, acidosis metabólica. ¿No? Sobre todo, digamos, hipocalemia. Hipertensión con hipocalemia, hay una causa sobre todo en la cual deberíamos pensar. Entonces, este es el escenario clínico en el cual nosotros vamos a plantear lo que es hipertensión arterial secundaria, ¿no? Tiene este paciente con estas características, deberíamos investigar más. ¿Por qué? Porque ya saben, a menor edad, la hipertensión podría ser potencialmente curable, 1. Y 2, dependiendo de la fisiopatología de la hipertensión arterial, incluso podría tener mayor morbimortalidad que una hipertensión esencial. Entonces es importante tener en cuenta en qué pacientes tenemos que detectar. Entonces, ¿cuáles son las causas más frecuentes de hipertensión arterial secundaria? Clásicamente, preguntas de examen incluso venían, que es la enfermedad del parénquima renal, llámese la enfermedad renal crónica de cualquier causa, ¿no? Saben que la causa más común de enfermedad renal crónica es nefropatía diabética, bueno, enfermedad del parénquima renal. Luego tenemos clásicamente estenosis de la arteria renal uni o bilateral, si bilateral va a ser mucho mayor la frecuencia. Y luego tenemos otras causas, de las cuales quizás la que más nos acordamos es el ferocromocitoma. Sin embargo, el ferocromocitoma representa menos del 1% de los casos. Digamos que la causa endocrina más frecuente de hipertensión arterial secundaria es el hiperaldosteronismo primario. ¿Ya? O sea, de las patologías de la suprarrenal, no solamente el ferocromocitoma me va a producir hipertensión arterial. El ferocromocitoma es el tumor de la médula suprarrenal. Pero también tenemos la corteza suprarrenal, y en la corteza tenemos la zona glomerular, que me produce mineralocorticoides. Bueno, hay una hiperfunción por diversas causas, vamos a ver, de la zona glomerular y producción de aldosterona, que me puede dar hipertensión arterial secundaria, y ciertamente es la causa endocrina más frecuente de hipertensión arterial y es potencialmente curable. Y tenemos que prestar especial atención porque fisiopatológicamente también podrían haber algunos cambios. Sin embargo, una causa que ha ido aumentando en frecuencia, porque se ha comenzado a investigar, es el apnea obstructiva del sueño. Y acá podemos ver dos grupos, ¿no? Prevalencia en hipertensión común y corriente, digamos, ¿no? Y prevalencia en hipertensión resistente. Si se dan cuenta, la prevalencia en hipertensos resistentes, y ya saben que es un hipertenso resistente, ¿no? Aquel paciente que está con 3 fármacos y no responde, de los cuales uno es un diurético, la prevalencia en ese grupo de pacientes va a ser mucho mayor. Entonces, pacientes con hipertensión que no responden deberían buscar causas de hipertensión arterial secundaria. ¿De qué depende la frecuencia de las etiologías?
Uno de los principales factores es la edad. Por ejemplo, en todos los pacientes, ya sean niños o adultos, la principal causa reconocida, ¿no? Casi siempre es la enfermedad del parénquima renal. Sin embargo, por ejemplo, en los niños, la segunda causa a buscar va a ser coartación de aorta. La primera causa siempre enfermedad del parénquima renal, segunda causa coartación de aorta. Más bien en adultos, la segunda causa va a ser estenosis de la arteria renal y por ahí nomás hiperaldosteronismo primario. Incluso algunos dicen que el hiperaldosteronismo podría ser la segunda, o quizás hasta la primera causa, solamente que subdiagnosticado, ¿no? Hay que ver eso. Y una causa que en los últimos años ha ido aumentando en frecuencia, lo mencioné, el apnea y el sueño. Entonces, uno de los conceptos es que en hipertensión resistente, la frecuencia de hipertensión secundaria aumenta mucho más. Ahora, ¿qué cosas debemos excluir antes de buscar la lista de causas de hipertensión arterial secundaria? Como lo mencioné, debemos excluir la pseudoresistencia. Pseudoresistencia. Quizás hay algunos factores que estén influyendo que esa presión siga alta. ¿Cuáles pueden ser esos factores? Por ejemplo, técnicas inadecuadas de presión arterial, ¿no? Viene mi paciente pues agitado a la consulta, subió las escaleras corriendo, viene ahí, le toma la presión, va a estar alta, ¿no? Y yo le aumento antihipertensivo, ¿no? Bueno, de forma clásica, por lo menos 5 minutos en un paciente en este reposo, podríamos tomar la presión, sobre todo en aquellos en que tienen medidas repetidas elevadas de presión arterial, ¿no? A pesar de la medicación. Algo también que puede influir en pacientes obesos, que no tenía el problema del manguito, del tensiómetro, del esfingomanómetro, que no cubre la circunferencia del brazo. Cuando el manguito es muy corto, dice que puede haber una variación hasta de 10 milímetros de mercurio hacia arriba de la presión arterial. Por eso que hay tensiómetros, hay manguitos, brazaletes para obesos, que también podríamos aplicar en estos. Inercia terapéutica, ¿no? Inercia terapéutica. Tenemos pacientes con presiones arteriales muy altas, pero que quizás por parte del médico no ha habido una buena elección terapéutica, ¿no? El otro tema también es el cumplimiento. Yo le puedo dejar 3 pastillas, ¿no? Pero por ahí le dijeron, no, eso te hace daño, y deja de cumplir la medicación. O sea, siempre en la consulta chequear que el paciente esté cumpliendo con la medicación que se está indicando. También tenemos otro tipo de condiciones como hipertensión de bata blanca, clásicamente, y también asociada a medicamentos que ciertamente son hipertensión arterial secundaria, ¿no? Y que deberíamos incluso hacer el descarte o preguntar antes de quizás ver otras etiologías. Como recomendación aparte, siempre que nosotros tengamos en pacientes en medicina interna y otras especialidades con síntomas o con manifestaciones o con cuadros fuera de lo esperado o de lo común, revisemos siempre la terapéutica que está recibiendo y revisemos siempre lo que son las reacciones adversas que puedan tener, ¿no?, a los fármacos que el paciente está recibiendo. Vamos ahora a revisar algunas de las causas que hemos estado mencionando. Por ejemplo, apnea obstructiva del sueño. Mencionamos que es una de las etiologías que en los últimos años ha ido aumentando en frecuencia. No es que recién ha aparecido, sino que la hemos tenido siempre, solamente que recién se está poniendo interés en esa condición. Ya, ¿en quiénes vamos a pensar nosotros en apnea obstructiva del sueño? ¿En quiénes buscarla? Clásicamente, ya saben, pacientes que roncan o hacen periodos de apnea, ¿no? Síntomas asociados al ronquido, apneas durante el sueño. Estás durmiendo y del costado ronca parece que se ahoga, ¿no? En quienes buscar también pacientes con estrechamiento de la vía aérea, macroglosia, por ejemplo, pacientes obesos con cuello corto, cuello ancho y corto, tienen factores de riesgo, ¿no?, para lo que es la conductiva del sueño. Uno de los síntomas principales es que esta apnea, este poco flujo de aire que llega a la vía aérea, va a hacer que el sueño en el paciente sea no reparador. Y si el sueño en el paciente es no reparador, lo que va a tener es excesiva somnolencia diurna. Es uno de los síntomas principales, por no decir el principal,
de lo que es el apnea obstructiva del sueño. Incluso en otros países se ha tomado importancia esto porque son causas importantes de lo que son accidentes durante la mañana. Los pacientes, los gorditos con apnea del sueño manejan en la mañana, se chocan y se ha visto que una de las causas importantes es justamente el apnea del sueño. El sueño no es reparador y los pacientes tienen que decir somnolencia diurna. Tienen entonces un amigo, un paciente gordito, cuello corto, que se duerme durante la mañana, probablemente pueda tener este cuadro que también se asocia a cefalea durante la mañana. Entonces ya saben en quién plantear lo que es apnea obstructiva del sueño. La siguiente pregunta, por supuesto, viene es cómo la diagnostico. Bueno, el gol estándar es una prueba de sueño llamada polisomnografía. La polisomnografía se hace durante la noche y tiene varias mediciones. Son dispositivos que te colocan, que incluyen electroencefalografía, oculografía, medición de funciones vitales, saturación, grabación. ¿Ya? De esto, sobre todo, me interesan algunas variables. Por ejemplo, me interesa lo que es la desaturación que el paciente puede hacer. Y me va a medir también el número de apneas e hipopneas por hora de sueño. Aquí llamamos apnea. Es la interrupción del flujo de aire por la vía aérea del paciente por al menos 10 segundos. Apnea, interrupción al flujo de aire por al menos 10 segundos, ¿no? Son los pacientes que roncan y tienen disminución del flujo de aire por al menos 10 segundos. E hipopnea, cuando esa disminución del flujo de aire se asocia con una caída de la saturación en 3%. Nosotros, por hora de sueño, podemos tener hasta 4 de esos episodios. Pero si tienes más de 5 episodios de esos, ya es anormal. Entonces, acá sacamos lo que es el índice apnea-hipopnea. Número de apneas e hipopneas por hora de sueño. Lo normal es menos de 4, más de 5 es anormal y más de 30 es severo. ¿No? Sacamos lo que es el índice apnea-hipopnea mediante la polisonografía, que me ve también otras variables, ¿no? Hay otras formas de diagnosticar, quizás menos complejas, incluso se postula la grabación durante la noche de los ronquidos de ese paciente para poder hacer una aproximación, pero el gol estándar es la polisomnografía. Y ya saben en qué contexto plantear esta patología. En resumen, ¿no? O sea, como les había mencionado, incremento en la frecuencia de accidentes vehiculares durante el día. Son los pacientes que se duermen en la mañana. Excesiva somnolencia diurna, cefaleas matutinas, irritabilidad durante la mañana, poca concentración durante la mañana. Y el fenotipo del paciente, ¿cuál va a ser? Aquel paciente obeso, aquel paciente, no, es aquel paciente obeso, aquel paciente con cuello corto, ¿no? A aquel paciente que también tiene algunas otras condiciones. Por ejemplo, yo le hago un monitoreo ambulatorio de presión arterial, un mapa al paciente, aquel aparato que me mide la presión en 24 horas, y normalmente durante la noche la presión suele caer. Bueno, en este paciente no cae la presión durante la noche, no diper. Va a haber episodios de taquicardia, bradicardia. Son algunas características como el lío contexto en el cual yo podría plantear apnea obstructiva del sueño. En la polisonografía, como lo mencioné, me interesa lo que es el índice apnea-hipopnea. Lo normal es que tú tengas esos ronquidos, pues, de 0 hasta 4, pero ya más de 5 ya se considera un criterio para diagnóstico de apnea obstructiva del sueño. Acá podemos de 5 a 15 leve, moderado 15 a 30, más de 30 cuadros severos. Esos episodios de apnea, de saturación de oxígeno durante la noche, no solo me producen hipertensión arterial, sino me traen estrés oxidativo, disfunción endotelial, y aparte de hipertensión, dislipidemia, resistencia a la insulina, y también me producen a la larga lo que es enfermedad cardiovascular. No olvides entonces del cuadro clínico, pacientes con necesidad de somnolencia diurna y con el fenotipo que les he mencionado. Otra de las cosas importantes va a ser estenosis de la arteria renal, ¿no?
¿En qué pacientes vamos a plantear lo que es estenosis de la arteria renal? Elevación de la creatinina luego de inicio de IECAS. Ustedes revisan con indicación de IECAS si era 2, es estenosis de la arteria renal, y absoluta si es bilateral. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? La arteria renal se cierra. Si la arteria renal se cierra, va a disminuir el flujo sanguíneo renal. Disminuir el flujo sanguíneo renal. Al disminuir el flujo sanguíneo renal, el riñón va a censar eso como una hipovolemia. Oye, tienes una hipovolemia. Si tengo una hipovolemia para el riñón me va a activar el sistema de una angiotensina-aldosterona. Produce mucha angiotensina 2, mucha aldosterona, angiotensina 2 y produce hipertensión arterial. ¿No? Entonces, de esta forma, además, la angiotensina 2, como se disminuye el flujo sanguíneo renal, el riñón va a producir angiotensina 2. Esa angiotensina 2 me va a cerrar la arteriola eferente. La angiotensina 2 me cierra la arteriola eferente. ¿Para qué? Al cerrar la arteriola eferente, va a aumentar la presión intraglomerular. Y al aumentar la presión intraglomerular, me hace que se respete, que fluya lo que es el filtrado glomerular. De alguna manera también es un mecanismo compensador, ¿no? Hay menos flujo sanguíneo renal, tiene el riñón entre una hipovolemia, entonces produce angiotensina para cerrarme la arteriola eferente, me aumenta la presión intraglomerular y me mantiene viable a lo que es el riñón. Obviamente ese aumento de angiotensina también me dispara la presión arterial. Entonces, si yo doy un YECA, inhibo finalmente lo que es la angiotensina 2 que no se produce, no hay quien me cierre la arteriola eferente. Entonces la arteriola eferente se abre y cae la presión intraglomerular y cae la tasa de filtración y se produce falla renal. Sobre todo se va a dar esto cuando tengo una estenosis bilateral de la arteria renal. Con la unilateral puede que no ocurra. Por eso que es una contraindicación absoluta del uso de YECAS. Otro punto importante para pensar en estenosis de la arteria renal es un deterioro progresivo y algo rápido de la función renal. Igual pacientes con hipertensión arterial severa resistente con arteriosclerosis difusa. ¿Cómo yo sé que el paciente tiene arteriosclerosis difusa? Porque dentro de su cuadro de hipertensión también tiene antecedentes o tiene actualmente un infarto en miocardio, enfermedad coronaria, tiene insuficiencia vascular periférica, tiene enfermedad arterial carotidia. En esos pacientes carotidios, coronarios, con insuficiencia arterial periférica, que también son hipertensos, sobre todo en el contexto de hipertensión resistente o severa, deberíamos pensar en estenosis de la arteria renal. Recuerda que un factor de riesgo justamente para aterosclerosis es hipertensión arterial. Acuérdense que todas las causas de hipertensión arterial secundaria que se van a revisar, en todas ellas siempre parte del contexto del paciente, son pacientes con hipertensión arterial severa y o resistente. Otro punto en el cual podemos buscar estenosis de la arteria renal, pacientes hipertensos con asimetría del tamaño renal. Una diferencia de más o menos 1.5 centímetros, ¿no? La ecografía me dice que un riñón es más chiquito que el otro, podría plantear lo que es estenosis de la arteria renal. Obviamente riñón chiquito es el riñón hipoperfundido. Pacientes con falla cardíaca refractaria que hacen edema pulmonar frecuente, ¿no? Edema pulmonar relámpago o flash. De la nada, ¡pum!, hacen edema pulmonar que cede rápidamente. Se va de alta. La semana otra vez, ¡pum!, edema pulmonar asociada a hipertensión arterial de ese tipo, severa, refractaria, deberíamos pensar en estenosis de la arteria renal. Y lo clásico, ¿no? Lo de semiología, soplos abdominales. ¿Qué tan asociado está el soplo abdominal con lo que es estenosis de la arteria renal? ¿No? Y acá vemos, por ejemplo, una angioresonancia con una arteria renal estenosada, y no solo la arteria renal, también la aorta abdominal y las ilíacas, ¿no? Pacientes con ateroesclerosis. Para que vean acá qué tanta sensibilidad y especificidad tiene lo que es el soplo abdominal para lo que es estenosis de la arteria renal. La mayor especificidad la tiene el soplo abdominal sistodiastólico, ¿ya? En maquinaria, sistodiastólico. Una especificidad del 99%.
una sensibilidad, bueno, de 40%, ¿no? Entonces, la presencia de un soplo sistodiastólico abdominal, ¿y por dónde yo empiezo la ocultación? Por el epigastrio, los flancos, ¿ya? Por el epigastrio y los flancos. En el contexto de sospecha de un soplo, perdón, de una estenosis de la arteria renal, la presencia de un soplo abdominal sistodiastólico tiene una especificidad de 99% para el diagnóstico. La probabilidad llega hasta casi 40 veces, ¿no? O sea, yo tengo un paciente con aterosclerosis e hipertensión arterial y le encuentro un soplo abdominal, tengo un 40% de posibilidad de que eso sea una estenosis de la arteria renal. Me aumenta la posibilidad, perdón, en 40 veces casi, con una especificidad de 99%, sensibilidad de casi 40%. Si el soplo no es sistodiastólico, solamente es un tiempo, o es sistólico o es diastólico, igual la especificidad llega hasta 90%, un poco más baja, y podría tener una sensibilidad un poco mayor. Entonces, si es sistodiastólico el soplo, la posibilidad va a ser mucho más alta dentro del punto de vista clínico. Entonces ya sabemos en qué contexto plantear estenosis de la arteria renal. No se olviden del deterioro de la función renal con los YECAS, ¿no? La fisiopatología creo que está clara. ¿Cuáles son sus causas? Las causas más comunes, aterosclerosis. ¿Cómo sé que tiene aterosclerosis? Porque es hipertenso severo con enfermedad carotidia, es coronario, tiene enfermedad vascular periférica. La otra causa, sobre todo en pacientes jóvenes, es displasia fibromuscular, que es un engrosamiento de la íntima y la capa media de las arterias de forma segmentaria. No es una sola zona, sino en varias zonas de la arteria. Se presenta a nivel renal y también en arterias cerebrales. ¿Cómo confirmamos el diagnóstico? Ya tengo el contexto, cómo yo confirmo el diagnóstico. El gol estándar va a ser la angiografía renal. El gol estándar es la angiografía renal. Sin embargo, recordemos que la angiografía renal requiere contraste y puede que sea un método invasivo, tiene que meter el catéter hasta la arteria renal. Entonces, se prefieren algunos otros pacientes valorar riesgo-beneficio y usar otros métodos menos invasivos, como la angiotomografía y la angioresonancia. Incluso en aquellos pacientes en los cuales no puedo usar contraste, porque ya tienen una tasa de filtración de menos de 30 mililitros, podría hacerse una ecografía Doppler. Y obviamente con un buen ecógrafo y un buen ecografista, que siempre son las condiciones. Pero el gol estándar es la angiografía renal. Podría usar angiotem o angioresonancia, ¿no? Porque son menos invasivos, pero si tengo duda en estos, debería proceder con la angiografía renal. Y acá podemos ver algunas imágenes con estenosis de las arterias renales. Estenosis de las arterias renales. Mientras la detección de la estenosis de la arteria renal sea a menos edad, es más posible que haya cura y buenos resultados. Si ya se detecta a mayor edad, la posibilidad que el paciente vaya bien con la dilatación de la arteria renal es mucho menor, ¿no? Entonces tienes que valorar incluso riesgo-beneficio a mayor edad si va a haber intervención terapéutica en estos casos. Ya saben el contexto, saben las causas, saben qué es lo que tenemos que pedir a estos pacientes. Nuevamente, aterosclerosis generalizada, mire, disminución de la función renal con el uso de YECAS y ARA2, edema pulmonar recurrente de tipo flash, ¿no? Flush, intermitente, súbito, por ejemplo. Ya saben que la angiografía renal viene a ser el método diagnóstico de lesión, el gol estándar. Sin embargo, no se pide en todos los pacientes. Siempre pensamos métodos menos invasivos, ¿no? El contexto del paciente va a ser un paciente anciano, sobre todo el que tiene aterosclerosis. Y un paciente joven vamos a pensar en displasia fibromuscular, la cual, ojo, recuerden, también me puede dar a nivel de arterias cerebrales. No olvidarse de los soplos abdominales. Si son sistodiastólicos, mejor todavía, ¿no? Especificidad es 99%. Sensibilidad quizás un poco menor. Buscar siempre, ¿cómo sé que tienes aterosclerosis? Buscar, pues, aterosclerosis a nivel periférico, disminución de pulsos periféricos, enfermedad carotidia, no olvidarse, quizás
ver el electrocardiograma, si hay infartos antiguos, ¿no? También. Otra causa importante, ¿ya? Que a veces es subdiagnosticada, como he mencionado, lo que es el hiperaldosteronismo primario. Recuerden que es la causa endocrina más frecuente de hipertensión secundaria y es potencialmente curable. Y fisiopatológicamente, incluso, como hay un hiperaldosteronismo, los niveles de aldosterona, ya saben, me inducen lo que es remodelamiento cardíaco, fibrosis de algunos órganos. Por eso es importante su diagnóstico y que se pueda hacer alguna intervención. Ahora, ¿cuál es el contexto del paciente? ¿Quiénes buscamos nosotros hiperaldosteronismo primario? Clásicamente es hipertensión más hipocalemia, hiperaldosteronismo. Hay una producción autónoma de aldosterona. Ya saben que la aldosterona se produce en la zona glomerular de la corteza suprarrenal. Esa producción va a ser autónoma. La aldosterona, recuerden que actúa a nivel del túbulo colector. Absorbe sodio y agua y bota potasio. Absorbe sodio y agua, hipertensión. Bota potasio, hipocalemia. Entonces, el cuadro clásico es hipertensión, hipocalemia y también lo que es alcalosis metabólica. Alcalosis metabólica, ¿no es cierto? Es el cuadro clásico. Sin embargo, se dice que la hipertensión con la hipocalemia solamente se ve en 30% de los hiperaldosteronismos. O sea, no es que es lo clásico, pero no es lo más frecuente. Entonces, ¿en quiénes vamos a descartarlo? Ya saben, todas estas causas comunes que estamos revisando, el contexto base siempre es hipertensión resistente. ¿Ya? En todas las que estamos revisando, el escenario base siempre es una hipertensión de difícil manejo resistente. Adicionalmente, hipertensión más hipocalemia. El otro paciente en el cual vamos a pensar en el hiperaldosteronismo primario es aquel paciente con hipertensión más un incidentaloma suprarrenal. Es un incidentaloma, una masa incidental que apareció en un examen abdominal a nivel de la suprarrenal. No sé, yo estaba buscando una litiasis renal, le pido una tomografía abdominal y hay una masa incidental a nivel suprarrenal. Como fue incidental, la llamo incidentaloma. O sea, debería quizá buscar, y si tienes hipertensión, así no tengas hipocalemia, debería buscar quizás hiperaldosteronismo primario. También en hipertensión de inicio precoz, asociada a DCBs en edad temprana, y hay formas familiares de lo que es hiperaldosteronismo primario. Entonces, si tengo antecedente de eso también, y tengo hipertensión, buscar, ¿no? Sin embargo, lo clásico, acuérdense, es hipertensión más hipocalemia, más hipocalemia. También obviamente se puede asociar lo que es alcalosis metabólica. Sin embargo, esto está presente solamente en el 30% de los pacientes con hiperaldosteronismo. Entonces, buscarlo siempre en hipertensión arterial resistente. Algunas series incluso la ponen como la segunda causa o la causa incluso más frecuente de hipertensión, solamente que es subdiagnosticado. Pero sí es la causa endocrina más frecuente de hipertensión arterial secundaria y potencialmente curable. Ya sabemos en quién buscarla, cuáles son sus causas, o sea, cómo es que se produce la aldosterona de forma autónoma al nivel de la corteza suprarrenal. La causa más común es la hiperplasia bilateral idiopática. Hiperplasia bilateral idiopática. Sin embargo, en algunos textos de hace algunos años van a encontrar que la causa más común era el adenoma productor de aldosterona. O sea, un tumor suprarrenal de la corteza suprarrenal de la zona glomerular que me producía aldosterona. Así como el feocromocitoma es de la médula, ese tumor es de la corteza. Y ese cuadro se llama síndrome de Cohn. Síndrome de Cohn. ¿Ya? Es el adenoma productor de aldosterona. Quizás sea lo más conocido, pero no es lo más frecuente. Primero es la hiperplasia. También tenemos hiperplasia unilateral, hiperaldosteronismo familiar, carcinoma suprarrenal, es mucho más raro, tumores ectópicos, o sea, en otro órgano, no sé, algo hay ahí que te produce también lo que es aldosterona. Acá tenemos un paciente que nosotros tuvimos con una hiperplasia suprarrenal unilateral. Acá pueden ver la suprarrenal, como está más grande que la del otro lado, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué viene este paciente? Viene por hipertensión arterial, puede venir por hipertensión arterial, o puede venir también por manifestaciones clínicas de hipocalemia.
hipopotasemia. Este paciente que les presento fue un caso que tuvimos, vino con una cuadriparesia flácida. ¿No? Ustedes saben que dentro del diferencial de cuadriparesia flácida hay que buscar hipocalemia, ¿no? Antes de pensar en Guillain-Barré, buscamos hipocalemia, tenía hipocalemia, y tenía como antecedente hipertensión arterial. Entonces comenzamos a buscar esa asociación, ¿no? Hipertensión con hipocalemia y hacer todo el screening diagnóstico para lo que es hiperaldosteronismo clínico. Ya saben cuáles son las causas más comunes entonces de este cuadro. ¿Qué exámenes solicitamos? ¿Me basta solamente con una aldosterona alta fácil, todo doctor? O sea, hiperaldosteronismo, le pido aldosterona elevada. No es tan sencillo. Hay algunos exámenes que vamos a tener que pedir, por ejemplo, actividad de renina plasmática. Más que concentración de renina plasmática, actividad de renina plasmática. ¿Qué es la actividad de renina plasmática? En sí, es la angiotensina 2. Acuérdense, perdón, es la angiotensina 1. Acuérdense que la renina me libera angiotensina 1, la angiotensina 1 pasa a la 2 por la enzima convertidora de angiotensina. Al decir actividad de renina plasmática, estamos midiendo la capacidad de la renina de liberar lo que es la angiotensina. Luego tenemos la concentración de la aldosterona plasmática y la relación de concentración de la aldosterona plasmática sobre actividad de renina plasmática. Estos son los exámenes que inicialmente vamos a solicitar. Sobre todo actividad de renina plasmática, que yo espero que esté menos de 1. La concentración de la aldosterona plasmática, que espero que esté más de 10. Y la relación de estas que sea más de 20. Entonces, esa relación, estos exámenes, ¿es suficiente para decir que es un hiperaldosteronismo primario? No. Ese, digamos, es el screening inicial. ¿Cómo haremos nosotros, cómo estaremos seguros que el paciente tiene un hiperaldosteronismo primario? Vamos a estar seguros, y no hay ninguna discusión, cuando tengo una hipocalemia espontánea, y esta relación de concentración de la aldosterona plasmática sobre actividad renina plasmática más de 20, suficiente. Ahí quizás acaba todo y ya, ¿no? Este es un cuadro de hiperaldosteronismo primario. Incluso mientras más alto, mejor. Algunos dicen más de 30, ya acabo el screening, ese es, o sea, otras causas es improbable que sea. Debería proceder. Pero si esta relación no se cumple y tengo más bien una concentración de aldosterona plasmática más de 10, una actividad de renina menos de 1, pero una relación menos de 20, yo debería pedir algunas pruebas confirmatorias. ¿Cuáles son las pruebas confirmatorias que voy a solicitar? Ya. Tenemos el test de carga oral de sodio, test de supresión de fluorocortisona, test de difusión salina, test de supresión con captopril. O sea, hay pruebas de screening inicial. ¿Ya? Luego del screening inicial salen positivos, tenemos las pruebas confirmatorias. ¿En qué consiste? Voy a explicarles una, por ejemplo. Si yo doy infusión salina, cloruro, por ejemplo, de sodio, ¿cómo debería responder mi aldosterona endógena? ¿Debería aumentar? ¿Debería suprimirse? Recuerden que el aldosterona endógeno absorbe sodio y agua. Si yo doy infusión salina, la aldosterona endógena debería suprimirse. ¿No es cierto? Porque estoy dando infusión salina, entonces si mi aldosterona absorbe sodio y agua, y yo doy infusión salina en exceso, ¿no? Debería suprimirse, o sea, porque yo estoy dando, no me interesa reabsorber más. Pero si es una producción autónoma, endógena de la supernal, que por sí solamente produce aldosterona, no va a haber supresión. O sea, no va a haber supresión de la liberación de aldosterona, de la concentración de aldosterona, por ejemplo, con infusión salina. Ahora, ¿es así nomás que yo le infundo suero salino y mido aldosterona? No, es todo un tema, el diagnóstico de hiperaldosteronismo primario. Hay todo un algoritmo que tienen que seguir. Por ejemplo, hay que ¿no? evitar que este paciente consuma algunos fármacos, por ejemplo. Hay que corregir antes la hipocalemia. ¿No? Acá, ¿cómo lo dice? ¿Qué es lo que yo hago antes de pedir el dosaje de aldosterona y renina para confirmar lo que es el diagnóstico?
Primero tengo que corregir la hipocalemia y liberalizo la ingesta de sodio. ¿Sabe qué, señor? Usted tome sal como siempre he estado ingiriendo, no vamos a hacer ninguna restricción. Tengo que cambiar la medicación antihipertensiva. Tengo que evitar fármacos que actúen en la vía de renina, angiotensina, aldosterona. O sea, suspendo YECA, suspendo ARAS y le dejo, por ejemplo, verapamilo. Incluso para la muestra de sangre hay ciertas condiciones en posición del paciente que tengo que seguir. Dentro de los fármacos que tendría que evitar para pedir estas pruebas, y no es que no tomo este fármaco por un día, ¿no? Hay varias semanas que tengo que cumplir, están los de ahí, ¿no? Beta bloqueadores, alfa bloqueadores, diuréticos, YECAS, ARA, alisquirén, que es un inhibidor directo de la renina. Digamos que ya tengo las pruebas confirmatorias, es un hiperaldosteronismo, ¿no? En el caso nuestro, ¿no? O en el que sea un adenoma suprarrenal, en la tomografía tengo un incidentaloma y mis pruebas salen positivas, ya está, confirmé, sí, he confirmado el hiperaldosteronismo. Entonces, ¿tengo que sacar la suprarrenal? No. Antes de eso, tú tienes que confirmar que esa tumoración suprarrenal es la que me produce la aldosterona. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Un cateterismo de la suprarrenal, de la vena suprarrenal. Y en el cateterismo de la vena suprarrenal, yo ahí saco la muestra de sangre. Y si está alta la aldosterona, yo recién ahí digo, esta tumoración, este incidentaloma, es el que me está produciendo este problema. Y ahí sí procedo a la extirpación. Muchos pacientes se curan, sí, se va a curar de la hipertensión, pero recuerden que en algunos pacientes la hipertensión puede seguir porque de base tienen hipertensión primaria, ¿no? Entonces es todo un tema el diagnóstico de lo que es el hiperaldosteronismo, pero me interesa sobre todo que tengan el contexto. Siempre sobre la base de hipertensión resistente, y lo clásico es hipertensión con hipocalemia. Aquí están todas las pruebas que se piden. Como les dije, ¿no? Muestra de sangre de la vena suprarrenal para ver efectivamente que ese incidentaloma, esa tumoración es la responsable, ¿no? Puede ser una hiperplasia suprarrenal del otro lado, que no se ve muy grande en la tomografía, y el otro es un incidentaloma que está ahí, que no me producía nada. Acordarse de eso, ¿no? Dentro de la historia clínica, acuérdense, puede haber debilidad muscular por la hipocalemia, ¿no? O sea, pacientes con parálisis hipocalémica, hipocalemia severa, y hipertensión, ojo con esto, ¿no? Hipertensión inducida por fármacos, ¿no? ¿Qué fármacos me pueden producir hipertensión arterial secundaria? Anticonceptivos orales, esteroides, antidepresivos, inhibidores de la tirosina quinasa, ¿no? Imatinib, por ejemplo, que se usa para lo que es leucemia amiloide crónica, drogas estimulantes como cocaína, anfetaminas, inhibidores de la calcineurina como ciclosporina, AINES porque me inhiben a las prostaglandinas vasodilatadoras, por supuesto corticoides en exceso, ¿no? Hay gente que hace Cushing. Antes quizá de empezar la búsqueda de causas de hipertensión secundaria, de poner mucha atención en esto, ¿no? Fármacos que me pueden producir. Pero como estoy en paraganglioma, quizás sea una de las causas que nosotros más recordamos, ¿no? No sé, por el nombre raro, porque nos parece interesante, oye, feocromocitoma, ¿no? Pero no es frecuente. Corresponden a menos del 1%, 0 punto y tantos. El feocromocitoma es un tumor de la médula suprarrenal. Y el paraganglioma es un tumor de la cadena simpática. También hay paragangliomas parasimpáticos, ¿no? Pero esos son no secretores. Recuérdate que las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, se producen en la médula suprarrenal y también en los ganglios simpáticos, de la cadena simpática. Entonces los paragangliomas son de la cadena simpática. Y la cadena simpática viene desde el cuello hasta la vejiga. En el cuerpo carotídeo, paravertebrales se pueden localizar. Pero como se toma es sí de la corteza suprarrenal. ¿En quién pensamos nosotros un como se toma un paraganglioma? Lo clásico, una hipertensión paroxística. De la nada, se dispara. Una vez tuvimos un paciente con hipertensión por feocromocitoma y cuando le examinaban el abdomen y obviamente presionaban la masa suprarrenal, se disparaban pues las catecolaminas y se disparaba la presión. Sudoración, cefalea, palpitaciones. Algunos dicen enfermedad de las 5 Ps. Hipertensión paroxística, cefalea, palpitaciones, sudoración, palidez. De las Ps vienen en inglés, ojo.
En la traducción ya no se ven como peso. Pero hipertensión paroxística, cefalea, palpitaciones, sudoración, palidez. Es lo que presenta el paciente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Metanefrinas en orina o metanefrinas plasmáticas en orina de 24 horas, acuérdense, o también en sangre, es lo que se pide. Los paragangliomas puede que no produzca metanefrinas, puede que produzcan normetanefrinas. Los paragangliomas pueden producir noradrenalina. Metanefrinas entonces, pero como si toman los paragangliomas normetanefrinas, porque producen noradrenalina. Imágenes, obviamente que me evalúen la presencia de pseudocomostomas o paragangliomas, ¿no? Tumores de la cadena simpática. También se puede pedir tomografía por emisión de positrones, sobre todo para los paragangliomas. Esta es una imagen de un pseudocombostoma que tuvimos maligno, ¿ya? Menos del 10% son malignos. Y menos del 10% también pueden ser a veces bilaterales los pseudocombstomas. En este caso fue un pseudocombostoma maligno. Es el paciente que les comento, el comprimir el abdomen, la presión se disparaba. No saben en quién pensar, no saben qué tienen que pedir. Como les comento, los paragangliomas se localizan en la cadena simpática. Miren, en el cuerpo carotídeo, miren, paravertebrales. Son tumores de mediastino posterior. Recuerden que en el signo de la silueta de la placa de tórax, los tumores de mediastino posterior son los tumores neurogénicos. Ahí están los paragangliomas, tumores paravertebrales. O tomografía por emisión de positrones, al costado de la vejiga también. Las imágenes nos ayudan bastante, pero el cuadro clínico suele ser muy subjetivo. Síndrome de Cushing también es causa de hipertensión arterial secundaria. ¿En quién pensarlo? Bueno, todo el mundo sabe el cuadro del síndrome de Cushing. Recuerden que la obesidad es el síntoma o signo más frecuente del síndrome de Cushing. ¿Ok? A veces no viene el paciente clásico con cara de luna llena o con estrías, pero lo que me hace sospechar es la obesidad, sobre todo de distribución centrípeta. Sobre todo, y bueno, también hay lo que es hipertensión arterial. ¿Cuáles son las causas del síndrome de Cushing? Primero, descartar lo que es Cushing exógeno. El paciente toma corticoides, tú es asmático, le dijiste prednisona en 50 por 5 días, él entendió 5 semanas. Primero, descartar Cushing exógeno. No es Cushing exógeno, no toma corticoides, pensar en Cushing endógeno. Y el Cushing endógeno, la causa más común es enfermedad de Cushing, es el adenoma hipoficiario productor de ACTH, ¿no? Y las pruebas que ustedes conocen, que se piden cortisol libre en orina, cortisol salival, y los test de supresión ya para luego más adelante también ver la localización de la lesión. Enfermedades de la tiroides, tanto hipertiroidismo y hipotiroidismo. El hipertiroidismo principalmente, debido a su alto gasto cardíaco, me produce una hipertensión sobre todo sistólica. El hipotiroidismo, por su bajo gasto cardíaco, sobre todo me da una hipertensión de tipo diastólica, ¿no? Todo el mundo sabe el cuadro clínico, obviamente manejando la causa del fondo, la hipertensión podría reemitir. Difícilmente el paciente vaya por hipertensión, no va a ir por otro tipo de síntomas, ¿no? Y difícilmente lo primero que tú veas sea la hipertensión, ¿no? Probablemente veas pues el exoftalmos, el bocio, otros signos o síntomas de lo que es hiper o hipotiroidismo, pero también está dentro de causas de hipertensión secundaria. Y por último, ya saben que es la segunda causa de hipertensión en niños, es la coartación de aorta, que es una estrechez de la aorta. Ciertamente es una cardiopatía congénita, ¿no? El 7% de las cardiopatías congénitas. Los síntomas se pueden detectar desde la niñez o en adultos jóvenes, e incluyen, por ejemplo, cefalea, frialdad de pies. Si la aorta se estrecha, como en esta figura, miren el arco aórtico, y acá se estrecha, va a haber menos flujo sanguíneo a ciertas áreas. Por ejemplo, miembros inferiores. La presión de miembros inferiores es más baja que la de miembros superiores. Miembros inferiores más fríos, claudicación intermitente, o las arterias de ciertas zonas van a crecer más. Como se estrecha la aorta a cierto nivel, las arterias que están antes de la estrechez van a recibir mayor flujo sanguíneo y crecen más. Por ejemplo, de forma clásica se ven muescas por crecimiento de las arterias intercostales en las vértebras. Pueden ver acá que las vértebras tienen una superficie irregular justamente por crecimiento de las arterias intercostales. Entonces, obviamente también van a haber soplos, ¿no? Si el flujo sanguíneo detrás de la estrechez aumenta, va a generar soplos arteriales. Clásicamente encuentra soplos a nivel de la nuca, a nivel de la espalda, ¿no?
Bueno, eso sobre todo se ve en lo que es niño, ¿no? Entonces, hemos revisado las principales causas de hipertensión arterial secundaria, contextos clínicos y cómo poder diagnosticar, ¿no? Muchas gracias.